El querigma. Padre Quintín López Cheza. Buen día a todos los que nos escuchan. Me invitaron a compartir un poco lo que es el querigma, que es lo que proclamamos los cristianos, los católicos. Y el primer tema del querigma es el principal que hemos hecho en primer lugar, que es hablar de este amor incondicional, total. Decíamos, nada absolutamente nos puede separar del amor de Dios, decíamos con el himno de Pablo. Y esto referido a todos los seres humanos, no solamente a los que creemos. Dios nos ama a todos sin excepción. Pero surge una pregunta, ¿y si Dios nos ama así? ¿Por qué no nos sentimos amados? ¿Por qué no experimentamos ese amor? ¿Por qué si Él nos creó por amor, porque por eso nos creó, y para amar, por qué nos cuesta tanto? Las dos experiencias. Por un lado, sentirnos amados gratuitamente. Quizás porque la experiencia con los hermanos es eso, que nos aman y nosotros amamos siempre como con condiciones. Si eres así, si te portas así, si no me fallas, si no me lastimas, etcétera. Entonces te quiero y si no, no. Eso puede ser una razón, ¿no? Pero en el fondo también es la pregunta de ¿por qué si fui creado por amor y para amar, para ser dichoso, para ser feliz, hay tanta frustración, hay tanto mal, ¿no? Si Dios es bueno, todo lo que hizo, lo hizo bueno. Entonces la pregunta es, ¿y entonces el mal por qué? Y vamos a hablar de eso, el tema que llamamos el pecado. Oye, que si no se quiere hablar del pecado, ¿no? A mí lo que me gusta mucho, como dice el catecismo, creo que se los decía la vez anterior, cada vez que hablemos del pecado, inmediatamente hay que hablar del perdón de los pecados. Porque la buena noticia no es el pecado, nuestro tema no es el pecado. La buena noticia es que Jesús ha venido a perdonar el pecado y a sanarnos para no pecar. Pero entonces, ¿de dónde viene como esa imposibilidad de sentirse amado gratuitamente por Dios? ¿No? Yo les decía que esa es la experiencia fundamental de los santos, el que se siente amado, ama a Dios y ama a sus hermanos. Pero ahí está la pregunta. ¿Y el mal? La violencia, la guerra, el maltrato, las infidelidades, las traiciones, los engaños, la soberbia, el orgullo que nos impide aceptar al otro y hacerle el bien, los resentimientos, los rencores que nos dividen y que nos ponen unos contra otros. ¿Cuál es el origen de ese mal? ¿No? Ya con lo que estoy diciendo, ya creo que captamos que el mal, el pecado, pues es lo que va contra el amor. Porque si el amor es lo esencial, el pecado siempre va a ser una carencia de amar, de amor. Pero centrémonos entonces en el tema del pecado. Y yo para ese tema, yo les digo, hay muchas maneras de tocar los temas, pero yo lo quisiera tomar con la Sagrada Escritura, porque ahorita que estamos grabando, no sé cuándo lo vayas a ver tú, pero ahorita que estamos grabando, estamos en el mes de septiembre, que es en la Iglesia Universal el mes de la Biblia, ¿no? Y decíamos que esa es nuestra fuente principal. Entonces yo quisiera leer un texto del primer libro de la Biblia, que es el Génesis, que significa origen, y habla de cómo se origina todo, ¿no? Y con ese texto, de una manera hermosa, de una manera bella, de una manera simbólica, ¿no? Nos explica esta realidad tan dramática y tan dolorosa que es el pecado. Ustedes quizás sepan así en general que en el Génesis, en el primer capítulo dice que Dios creó el universo
y que vio cada día con aquel esquema de 7, parece que para los judíos el 7, y para todos los pueblos del Mediterráneo, el número 7 significa totalidad, plenitud, perfección. Entonces, usando ese esquema, 6 días trabajó, el 7º descansó. Nos dice que Dios creó el universo. Y después de actuar cada día y de crear cada día, termina con una frase. Y vio Dios que era bueno. Y el 6º día es que creó al hombre, dice, y vio Dios que era muy bueno. ¿No? Por eso es que nosotros decimos, cuando fuimos creados como en un paraíso. Es decir, dichosos, sin pecado, ¿no? Sin nada de mal, para vivir en comunión, ¿no? Dios puso al hombre como así en la cúspide de toda la creación para que dominara todo lo creado, ¿no? El hombre y la mujer, una unión, porque así creó Dios al hombre, varón y mujer lo creó, ¿no? ¿Para qué? Para amarse, para dar vida, ¿no? Un día hablaremos de la sexualidad. El objetivo de la sexualidad, de la relación sexual, es eso, es fuente de amor y de vida, por eso Dios la bendice, ¿no? Entonces, al llegar a esta pregunta, ¿y por qué se introdujo el mal? Pues inmediatamente después del capítulo 1 y 2 de Génesis, viene el capítulo 3. Entonces, permítame leer el texto y lo comentamos, para que ojalá el Señor nos ilumine a todos y captemos esta realidad tan tremenda del pecado. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieren de él, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dijo también, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios, por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te echó ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad podré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos. Con trabajo parirá los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás. Esta es palabra de Dios. Bueno, ese es el texto. Fíjense, es puro lenguaje simbólico, pero a veces al hablar con signos, con símbolos,
expresa mucho más que hablar así en prosa, como narrando las cosas con lenguaje así directo, ¿no? Y cuando hablamos de los temas profundos, pues te ayuda mucho más los símbolos, los signos, ¿no? Y para muchos yo sé que dicen, el cuentito de Adán y Eva, sí, que el árbol de la vida, sí, que esto y que el otro, ¿no? No. Aquí está expresada la realidad profunda del ser humano que ha pecado. Ahí estás tú y ahí estoy yo. Ojalá nos podamos ubicar, ¿no? Yo cuando digo que el lenguaje simbólico, comparativo, te ayuda muchísimo más para captar las cosas. Por ejemplo, si tú le dices a una persona, estoy triste. Bueno, es una expresión directa, estoy triste. Pero para comprender esa tristeza, alguien te diría, oye, o tú dirías, estoy triste como cuando se murió nuestro perrito. O estoy triste como cuando se murió mi mamá. Las dos son tristezas, pero si se dan cuenta no hay comparación entre que se haya muerto el perrito y que se haya muerto tu mamá, ¿no? Entonces viene la comparación que te dice mucho más, ¿no?, de lo que el lenguaje directo te está diciendo. Bueno, empecemos con el texto, porque yo sé que en un tema no da tiempo así como de explicar palabra por palabra. Y fíjense que la escritura hay que leerla así, con ninguna palabra está de más, ¿no? Es palabra de Dios, así es que toda palabra está cargada de significado. Y empieza diciendo que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. ¿Y qué significa ese símbolo de la serpiente? La serpiente en la escritura significa el maligno, el demonio, Satanás, ¿no? Nosotros creemos en Satanás no porque alguien lo haya visto, ¿no?, o porque tengamos una experiencia directa, aunque ahí ven que hay muchos cuentos y muchas leyendas de eso. No, creemos en Satanás porque el Señor mismo nos lo ha revelado, ¿no? Entonces, la serpiente representa al maligno, ¿no? Jesús le dice, porque Jesús habla también del maligno, Satanás, el padre de la mentira. Ese es, ¿no?, el asesino que nos quiere quitar la vida. Entonces, la serpiente, el maligno, ¿no?, dijo a la mujer, siempre Dios habla, pero este maligno, abusados, el maligno no es un Dios malo. El maligno es una criaturita. Dios no más uno. Maligno es una criatura, ¿no? Así es que nunca hay que poner al mismo nivel, ¿no?, ni tenerle miedo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?, decía Pablo. Entonces, hay que tener claro que existe y que también te habla, ¿no? Dice que dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Ya ven por qué Jesús dice que es el padre de la mentira. Dios había dicho, coman de todo, disfruten de todo, pero del árbol del bien y del mal no coman, ¿no?, porque se mueren, no por otra cosa. Pero el maligno dice, ninguno de los árboles. Mentira, ¿no? Claro, la mujer es creada a imagen y semejanza de Dios. Es inteligente, tiene voluntad. Por eso no se engaña tan fácilmente. Y le responde a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, ese, no coman de él ni lo toquen, porque se mueren. No. Así es que Dios mandó a disfrutar la vida, hermanos. Dios nos mandó a disfrutar la vida. Lo único que nos limita es el mal. ¿Y por qué el mal? Porque nos daña y daña a los demás. ¿Por qué no toques ese árbol que representa el bien y el mal? ¿No? Porque el bien y el mal lo decide Dios, porque Él fue el que nos creó y sabe lo que es bueno para nosotros y lo que no es bueno para nosotros. Claro, una gran tentación que tenemos nosotros es que yo decido lo que es bueno y lo que es malo.
quiero ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y es lo que nos está pasando. Hoy que se habla tanto de la libertad, pues muchos piensan eso, que yo puedo decidir lo que es bueno y puedo decidir lo que es malo. Pues no, fíjate que no. Si te ajustas a lo bueno, estarás bien y será bueno. Y si te ajustas a lo malo, te harás daño. Por eso es que le dice la mujer, es que dice Dios, no toman el árbol porque se mueren. San Pablo va a decir más adelante, el salario del pecado, la paga del pecado, es la muerte, ¿no? Dios no dice, no peques porque te dejo de querer. Ya dijimos, nada nos separa del amor de Dios. No, no nos dice, no peques porque te dejo de querer. No peques porque te voy a castigar. No peques porque te voy a condenar. No peques porque te quiero sometido a mí. No, no peques porque te haces daño y haces daño a los demás. Esa es la razón. El pecado produce muerte, ¿no? Por eso es que la mujer le dice, no, podemos comer de todo, ¿no? Replicó la serpiente. Claro, el maligno es un ángel caído, ¿no? Así es que en inteligencia nos gana, fácil, ¿no? Por eso siempre decimos, y dice la fe y los grandes santos, no dialogues con el maligno. Si te pones a dialogar con el maligno, te va a ganar, porque es un ángel que conoce intuitivamente, no tiene todo el proceso que tú necesitas para poder entender las cosas, ¿no? Así es que con él ni dialogar, ni escucharle siquiera. Pero si tú te pones en ese plan, mira, replicó la serpiente, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que ese día que coman de él, se les abrirán los ojos, conocerán el bien, serán como dioses. Esa es la otra gran tentación, ¿no? La gran tentación es que queramos ocupar el lugar de Dios. Entonces ya no es él el que decide lo bueno y lo malo, que es el que nos creó y sabe, sino nosotros queremos hacerlo. Y la gran tentación, no querer aceptar nuestra realidad de criaturas. Somos pequeños. Somos grandes por ser imagen y semejanza de Dios, pero somos criaturas, ¿no? Y viene esa segunda mentira. Tú decides lo que es bueno y lo que es malo. Tú ya no tienes que estar dependiendo ni obedeciendo a nadie. Y luego fíjense, y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Fíjate, el demonio no te puede obligar a pecar. No tiene ese poder. Sí tiene el poder de tentarte. Y la tentación siempre será presentarte algo bueno como malo para que no lo hagas. Y lo más duro, presentarte algo malísimo que te destruye y destruye a los demás como bueno. Por eso dice que la tentación siempre es así, ¿no? Es bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para ser sabio. Por eso nosotros nos enseñó Jesús a decir, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, porque es astuto, ¿no? Si el pecado, cuando se nos presenta, se presentara con todas sus consecuencias de muerte, de daño, no le entraríamos. Por ejemplo, una persona que adultera, ¿no? Cuando adultera, ¿qué piensa? Me la va a pasar bien. Oye, qué bonito, es en libertad, no hay mayor compromiso, disfrutamos, no hacemos mal a nadie. Todas las cosas. Ya cuando vienen las consecuencias, que la familia se entera, que la esposa se siente lastimada, que se ha traicionado, que se ha sido infiel, que se ha engañado, ¿no? Y vienen todas las consecuencias, ahí es cuando ya vemos que estaba el mal. Por eso hay que estar listo. El pecado siempre se propone como algo bueno, excelente para tener sabiduría, ¿no? Y dice que ante eso, la mujer tomó el fruto y comió, ¿no? Y le dio también a su marido, que igualmente él tomó y comió. No es que le haya dado fuerza, también Adán. Él tomó
Consecuencia de entrar en el pecado. Se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidones, se taparon. ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? Ya no eres libre, ya no te puedes presentar como eres. Ahora tienes que ocultar, tienes que tapar tu pecado. O digamos como los gatos que hacen sus cochinadas y pum, 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 le echan tierra para taparlo, ¿no? ¿No? También, cuando pecamos, lo primerito que tratamos de hacer es cubrirnos, ¿no? Porque vemos nuestra debilidad. En lugar de tener esa sabiduría que propuso el maligno, ¿no? Esa plenitud, empezamos a ver nuestra debilidad, nuestra fragilidad, ¿no? Y como que ya no vemos nuestra grandeza. Hoy en psicología hablan de que usamos muchas máscaras, que jugamos roles, ¿no? Aparentamos lo que no somos, tratamos de tapar, porque tenemos la experiencia con los hermanos, que si los demás conocen mi pecado y ven mi pecado, me van a rechazar. Yo trato de dar una imagen de, todo está bien, no pasó nada, ¿no? Y estoy dividido por dentro, ¿no? Llegará un marido a su casa y decir, mujer, fíjate que adulteré, la pasé muy bien. Un hijo, una hija que está fornicando, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A poco llega con su familia y dice, tengo relaciones aquí, allá, etcétera, etcétera? No, ya me tengo que aparentar que no pasa nada, ¿no? Cubrir nuestro pecado. Entonces, es una primera consecuencia. Luego, de manera muy hermosa, dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios. Dios sigue amando a Adán y Eva, sigue amándonos. Dios no tiene nada contra nosotros, ¿no? Eso que había una comunión cercana, una plenitud con Dios, ¿no? Una amistad profunda, íntima con Dios. Ahora oyen los pasos de Yahvé Dios a la hora de la brisa. Viene al encuentro contigo y te escondes. Nada nos puede separar del amor de Dios en el sentido que Dios nos deje de amar. Los que sí nos podemos separar del amor de Dios somos nosotros, porque nos escondemos de Él, ¿no? Y viene otra cosa muy dura, ¿no? Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y aparece por primera vez en la escritura la palabra miedo. Si Dios es mi Padre amoroso, ¿no? Si quiere mi bien, si es mi protector y mi guía, ¿de dónde me viene el miedo? El pecado te mete miedo contra Dios. Nos acordamos todos de Pedro que cuando vio la pesca milagrosa, decíamos la otra vez, ¿no? Se postró. Señor, apártate de mí que soy un pecado. Qué bueno que Jesús le contestó, ¿se acuerdan? Decíamos la vez pasada, ¿no? Ánimo, Pedro, no temas. Yo te haré pescador. ¿No? Es que Dios nos sigue amando, ¿no? Pero el hombre ya tiene miedo a Dios, ¿no? Ya piensa que Dios le va a hacer algo, que como desobedecieron, como no hicieron caso, ¿no? Pues los va a castigar o no sé. El chiste que tiene miedo porque ven su desnudez y se esconden de Dios. Y Dios sigue platicando. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dios sabe cuál es la razón, ¿no? Y fíjense, esto es lo muy doloroso y difícil y duro. Contesta el hombre. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Fíjate, cuando uno peca,
le cuesta a uno tanto reconocer el pecado por este miedo y por este cubrirnos que queremos aparentar otra cosa. Que lo primero que hacemos es tratar de buscar a quién echarle la culpa. Gente que no dice, Señor, perdóname, dudé de tu palabra, perdóname, desobedecí, Señor. Señor, ten misericordia, fui demasiado débil. No. Rápido, echar culpas. Esa es como la gran consecuencia. ¿No? La mujer que tú me diste por compañero. Entonces, ¿quién es el culpable de que yo haya comido el fruto prohibido? ¿Yo? No. La mujer. Pero la mujer que tú me diste por compañero. Así es que en el fondo, ¿sabes qué? Tú, Dios, eres el culpable, porque si tú no me hubieras dado esa mujer, yo estaría feliz y campante. ¿Qué tal cuando decimos, ¿por qué eres tan avariento? Porque los papás y la vida de infancia que me diste, yo pasé tanta hambre, tanta miseria, tantas carencias, que dije, no me volverá a pasar eso. ¿Por qué eres tan violento? Porque tú me diste unos papás que a mí me maltrataban, me ofendían, me trataban mal. ¿No? Entonces, en el fondo, el pecado, el responsable del pecado es el otro, ¿no? Y, en el fondo, el culpable de que yo peque del mal eres tú. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquella pregunta? Si Dios es bueno, ¿por qué causa tanto mal? ¿Por qué causa inundaciones y terremotos y destrucciones y violencias y permite que abusen de niñas y que vendan a la gente, que haya esa trata de blancas? Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto mal? ¿Qué es esto? Nos cuesta reconocer nuestra realidad de pecado. Que cuando dialogamos con un maligno y cuando le hacemos caso, cuando caemos en la tentación, la consecuencia es esta: miedo, desnudez y rápido a ver a quién le echo la culpa. ¿No? Es verdad, mis pecados afectan a los demás, los pecados de los demás me afectan a mí, es verdad. ¿No? Pero el asunto es, ¿qué hay en mí? Asumir la responsabilidad, ¿no? Pero cuesta mucho. Estaba el hermano Juan, dice que en un monasterio, ¿no? Ahí vivían los hermanos, los monjes, y estaba en la puerta de su celda. Y estaba tejiendo un tapete que eso vendían los monjes para sostenerse y otras cosas que hacían. Pero este hermano estaba ahí en la puertecita de su celda, la celda es donde duerme, ¿no? Y estaba trabajando. Y llega el hermano Juan y le empieza a decir, hermano, muy trabajador, muy trabajador. Y le dice el otro, hermano Juan, no moleste, déjame avanzar con mi trabajo. Y es que estoy orando, estoy meditando, estoy reflexionando también. Muy santito, muy santito. Qué espiritual eres, qué espiritual. Hermano Juan, tranquilo. Déjame seguir adelante. El hermano Juan siguió molestando y le jala el tapete y se deslicha, ¿cómo se llama? Bueno, se deshace el tapete. ¿No? Y entonces se paró y le dio un trancazo al hermano Juan que lo tumbó y le paró los pies. ¿No? Claro, en la tarde, en la noche, va con el superior, este hermano, y le dice, padre, le vengo a decir que le pegué al hermano Juan. Porque mire, ya le platico lo que había sucedido. Y le dice el superior, ¿sabes qué pasó, hermano? Que el hermano Juan nomás llegó así como con una espinita y te picó, te pinchó tantito y salió toda la pus que tenías dentro. ¿No? Porque, a ver, si el hermano Juan estaba molestando, tú simplemente hubieras agarrado tu tapete, te metes a tu celda, cierras la puerta y no pasa nada. ¿No? Pero no. Como dentro de ti hay todo esta ira, toda esta violencia, ¿no? Él nomás te pinchó tantito y salió de tal manera que lo golpeaste. Pues aquel hermano pensaba que el culpable era Juan, el hermano Juan.
Pues mira, eso es lo que nos pasa con el pecado. Solamente como que tendemos a estas cubiertas que nos ponemos a cubrirnos de todo, ¿no? Por el miedo a que vean cómo somos y que nos rechacen y no nos acepten y no nos amen, ¿no? Y también lo queremos hacer con Dios, ¿no? Entonces, la mujer que tú me diste, ningún mal viene de Dios, ¿no? Ningún mal viene de Dios. Aquí queda clarísimo, el bien viene de la propuesta del maligno y de tu libertad, porque tú decides escuchar a Dios y hacerle caso, o decides escuchar al maligno y caer en la tentación, ¿no? Así es que ahí se rompe la relación entre el hombre y la mujer. Igual, primero, el hombre con Dios. ¿Y qué más? Y dijo, pues ya ve Dios a la mujer, ¿por qué la has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Otra vez lo mismo. Eva tampoco dice, perdóname, Señor, caí en la tentación, me ganó la soberbia, quise hacer lo que yo quise prescindir de lo que tú dices. No, no dice nada de eso. La serpiente me engañó, ¿no? Cuando alguien dice, el marido está enojado y llega y regaña y sangolotea a los niños, ¿no? Y ya el niño va y patea al perro y ahí se va la cadena. No, pero nadie acepta, ¿no? Siempre alguien tiene que pagar el pato, ¿no? Así es que la serpiente me engañó al comer. Entonces sí, ya ve Dios dice a la serpiente, no, por haber hecho esto, maldita seas entre las bestias y entre los animales del cuerpo. El único que se puede maldecir, el único que se puede ofender y el único que se puede rechazar con todo es al maligno, ¿no? El padre de la mentira. Sobre tu vientre caminarás, polvo comerás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Fíjate, ¿de qué tamaño es el amor de Dios? Que al ver cómo el pecado rompe la relación amorosa con Dios y ahora la vuelve una relación de miedo y de taparse, ¿no? Rompe la relación, el pecado entre los hermanos. Aquel Adán que había dicho de Eva, esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿no? Es como yo, ¿no? Ahora, esa es la, si quieres destruyela, pero a mí, líbrame, ¿no? Se rompe la relación entre los hermanos, ¿no? Pero inmediatamente, bueno, y se rompe la relación con la naturaleza. El trabajo que es cooperar en la obra creadora de Dios para transformar el mundo, para cultivar el jardín, ¿no?, que Dios puso en nuestras manos. Ahora, ya ven lo que hacemos con la naturaleza. Cuando nosotros somos los que decidimos según nuestras ideas lo que está pasando con la ecología, ¿no? Todo lo tenemos claro. Eso de dar hijos, que es uno de los grandes dones que Dios le ha dado a los esposos, que en el amor engendren hijos. Ahora será con dolor para ir a los hijos. Y no se refiere al momento del parto, ¿no? Que ahora ya le superan, ¿no? Ponen anestesia y toda la cosa. No, ya ven que un hijo nomás nace y es una alegría, una super alegría, pero ahí empiezan los dolores parejitos. Y entre más grandes los hijos, más grandes los problemas y también los dolores, ¿no? Así es que eso que era tan hermoso de ser co-creadores con Dios de seres humanos, ahora se vuelve pesadísimo, ¿no? Y el hombre, en lugar de este gozo de transformar la creación con Dios, con inteligencia, con voluntad para el bien, con el sudor, trabajará en la tierra, será algo pesado. Así es que la consecuencia del pecado, romper con Dios, romper con los hermanos y romper con la naturaleza. Y bueno, ya decíamos primero, romper con nosotros mismos, porque ya no somos nosotros, ¿no? Ahora ya tenemos que taparnos, ocultarnos, ya no ser libres para ser quienes somos. Pero estábamos diciendo, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios ama, aunque haya pecado el hombre, Dios lo sigue amando, porque Dios es amor, eso que nunca se nos olvide. ¿Y qué hace? Inmediatamente una promesa. Va a venir una mujer y esa sí no vas a poder hacerla caer, ¿no? Esa te va a pisar la cabeza. Y su linaje, su hijo, ¿no? De ahí vendrá una salvación.
Ve cómo desde el principio está el anuncio de María Santísima, la Inmaculada, decimos, la única, el único ser humano que no cometió ningún pecado, que fue concebida sin pecado y toda su vida sin pecado, ¿no? Y este fruto de su vientre, de sus entrañas, ¿no? Que viene a salvarnos del pecado. Así es el amor de Dios, ¿no? Por eso, nosotros podemos ser infieles, pero Dios no va a dejar de ser fiel nunca. Nosotros podemos querernos escondernos de Dios, pero Dios siempre nos amará, siempre nos estará viendo, ¿no? Hoy en la misa nos tocó ver cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Dice que vio cómo lloraba aquella mujer. Se compadeció, se acercó, lo tocó y lo levantó. Ese es Dios, que ve nuestro dolor, ve nuestro sufrimiento, ve nuestro pecado y no nos lo echa en cara. Luego acusan a la iglesia y a la enseñanza de la fe que nos la pasamos echando en cara los pecados de los demás, creando complejos de culpa. No, el hecho es que el pecado es una realidad tan tremenda y tan destructora que lo que nosotros hacemos es reconoce esta realidad para que pidas al Señor que te sane de tus pecados y que te libere del pecado, ¿no? Empezaba yo diciendo, el tema de la fe no es el pecado, el tema de la fe es el perdón y la salvación del pecado. Ese es el tema. Cuando tú vas a ver las ciencias de la salud, ahí donde estudian los que estudian medicina, ¿no? Le llaman las ciencias de la salud. ¿Y qué se estudia? Las enfermedades. ¿Por qué las enfermedades? Pues para saber cómo después poder atender las enfermedades y sanar, ¿no? Por eso, para los que dicen que así como que el Génesis es un cuentito bien hecho ahí, ¿no? De Daniel, etcétera. No, es un lenguaje simbólico, pero es un lenguaje profundo. Yo espero que al escuchar con calma la palabra del Señor hoy, ¿no? Nos vayamos identificando, que ahí estamos retratados, ¿no? Esta es nuestra realidad, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el final? ¿No? Porque vas a volver al polvo, porque del polvo eres. Fíjate que la muerte no estaba en los planes de Dios. Bueno, cuando digo la muerte, el morir, porque ya hoy cuando dicen de la muerte piensan que la muerte es alguien. La muerte no existe, ¿no? Se muere uno, ¿no? Pero ahí hasta quien da culto a la muerte. No, la verdad es que la consecuencia del pecado es la muerte. Hasta el pecado más oculto, que nadie se entera, según tú, o a lo mejor de los hermanos, nadie se entera de tu pecado, es destructivo, daña, ¿no? Tú sabes que mentiste a un hermano, ya no lo puedes ver así de frente. Ya no puedes sentir así como la confianza de abrirte y de escuchar y de acoger, de amar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nos impide experimentar el amor de Dios? Esta realidad tremenda del pecado. En la lengua de la Biblia, en el hebreo, pecado se dice amartía, significa errar en el plano. Fuimos creados para ser dichosos, fuimos creados para realizarnos plenamente, fuimos creados para amar a Dios en los hermanos. Y cuando uno peca, se desvía. Qué bueno que después Jesús vendrá enseñando muchas cosas, ¿no? Como, no obstante eso, Dios anuncia un salvador del pecado. Eso es lo que significa Jesús. Dios salva, ¿no? Pero bueno, eso ya será el siguiente tema. Porque ante esta realidad tremenda y dramática del pecado, Dios responde con amor. Un salvador, nacido de una mujer a la cual el maligno no pudo hacer caer, ¿no? Que lo dominó, que lo aplastó, ¿no? Y por eso también María ocupó un lugar muy especial. Tocaremos en su momento su persona en nuestra historia de salvación. Pues hermanos,
Espero que esta reflexión nos ayude un poquito, ¿no? Para ubicarnos en nuestra realidad. Y no obstante el pecado y su destrucción, sigamos creyendo en lo primero. Cuentas con el amor fiel, total, siempre de parte de Dios. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a todos. El Querigma. Padre Quintín López Cheza.